Todos los jueves en Onda Cero Puerto Llano, Mirando por Puerto Llano. Una mirada a la ciudad y su entorno crítica y constructiva. La mirada de Julián Gómez. Muy buenos días, queridos oyentes de Onda Cero Puerto Llano. Una semana más con ustedes para dedicar este breve espacio de tiempo a los temas más novedosos, interesantes, preocupantes, del pasado o de futuro para nuestra ciudad y comarca. Unos minutos para mirar por Puerto Llano. Para empezar, tengo que manifestarles mi pesar por el fallecimiento de Andrés Sánchez León, un gran artista multidisciplinar con grandes conocimientos y habilidades en pintura, dibujo, fotografía, ilustración, diseño gráfico, que yo disfrutaba a través de mi seguimiento en redes sociales, donde habitualmente dejaba muestras de su brillante trabajo, al margen de las exposiciones que ha protagonizado en nuestra ciudad con su obra. La última vez que contacté con él fue para mostrarle mi apoyo ante alguna crítica voraz, injusta e inmerecida por la publicación de alguna fotografía o dibujo suyo con una imagen de mujer. Ese día estuve con él y hoy también quiero estarlo, no para mostrarle mi apoyo como entonces, porque ya no lo necesita, sino para expresar mi gran reconocimiento a su persona como ser humano y como profesional, y al mismo tiempo para desearle lo mejor, si es posible, en el largo y desconocido viaje que ya ha emprendido. Descanse en paz, Andrés Sánchez de León. Y ya puestos con pesares y lamentos, sigo sin que me digan por qué se fue del paseo la empresa que inició las obras. Debe ser secreto. Menos mal que estas obras se reanudarán en unos días tal y como estaba previsto. De hecho, ya hemos visto movimiento en su interior, que debe ser preparatorio para todos los trabajos que se desarrollarán ahí en breve. Cambiemos de tema. ¿Recuerdan que el 1 de mayo denunciaba aquí la existencia de un enorme barranco en el conocido Camino de las Peñuelas, que está, una vez pasado Asdrúbal, a unos 150 metros de llegar al desvío para el camino de la Valdepeñera? Pues ya está casi tapado. Pero no ha sido ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ni ninguna institución, sino algunos sufridos usuarios que van vertiendo escombros en su interior y el barranco es cada vez menos profundo. En fin, no hay mal que por bien no venga. Más o menos en el mismo sentido, pero esta vez más grave. Hace 4 días mostraba en mi Facebook personal, Julián Gómez Rivera, los vídeos y fotografías de un vecino de Puerto Llano que se quejaba amargamente de los residuos potencialmente peligrosos como uralitas o botellas de butano que habían quedado al descubierto tras el incendio de pastos acaecido en una cerca de su propiedad, ubicada en la calle Calveros de la barriada Cañamares, muy cerca de la gasolinera de Asdrúbal y del carril bici. La reglamentación exige la retirada de esa basura contaminante, por llamarle de alguna manera, por lo que envié a Medio Ambiente una foto y la reclamación pertinente a través de la APP Tarjeta del Ciudadano del Ayuntamiento de Puerto Llano, que tan buen resultado me ha dado en otras ocasiones. Y al día siguiente recibí la respuesta de que mi reclamación tenía prioridad alta. Aún no lo han recogido, pero supongo que más pronto que tarde lo harán, o al menos eso espero, junto al vecino afectado. Pero no olviden que mañana precisamente comienzan las noches del Etnológico en el Museo de la calle Conde Balmaseda 39, organizadas por la Asociación Portus Planus. Será a partir de las 9:15 de la noche con la actuación de la Coral Polifónica de Puerto Llano y una degustación gourmet con la que seguro se compensará holgadamente el precio de entrada de 15 euros para el público en general y 12 para los socios. Las inscripciones se pueden hacer esta misma tarde en el mismo museo, de 6:30 a 8:30. Apúntense, buen provecho y a disfrutar de la magnífica actuación seguro de la Coral Polifónica de Puerto Llano.
Ahora les hablo de quizá los dos mayores males de Puerto Llano cuando llega el verano, aunque hay muchas cosas buenas en nuestra ciudad. Esos dos aspectos negativos son los incendios y la contaminación. En cuanto al primero, han de saber que Puerto Llano es el municipio castellano-manchego donde más incendios se registran. Afortunadamente, esta semana comenzó con la habitual y tan necesaria quema de pastos controladas. En este caso han sido 30 hectáreas las afectadas, con lo que se consiguen evitar incendios mayores y descontrolados, que es mucho peor. Pero en la contaminación no tenemos remedio. Con todos los avances que hay y que nos venden, vamos a peor. Tanto es así que, según el último informe de Ecologistas en Acción, correspondiente al pasado año en toda España, el empeoramiento de la situación fue especialmente relevante en nuestra ciudad, con un aumento del número de días por encima del objetivo legal del 96%, prácticamente el doble que el año anterior. Pero este informe también desvela que la estación industrial de Argamasilla tuvo la peor situación de toda España, con 156 días de mala calidad del aire. También en Puerto Llano, la estación Campo de Fútbol llegó a rebasar en 2 ocasiones el umbral de alerta, registrando incluso la tercera concentración horaria más alta de ozono en España, con 336 microgramos por metro cúbico. Estas cifras evidencian la persistencia del problema durante los meses de abril a septiembre, según el informe citado. Por ese motivo reclaman medidas urgentes, ya que denuncian que la Junta de Castilla-La Mancha no ha aprobado ningún plan de mejora de calidad del aire ante las reiteradas superaciones de los valores de ozono en la comarca. Tampoco se disponen de planes de acción a corto plazo para hacer frente a los picos de contaminación que se repiten cada año insistentemente. La organización ecologista ha reclamado ya en 4 ocasiones la adopción urgente de estas medidas sin obtener respuesta alguna. Y quiero finalizar con una buena noticia, con la ilusión y la esperanza de que todo lo que se anuncia se convierta en una realidad frente a otros proyectos presentados en un pasado remoto y no tan remoto que quedaron en el olvido sin remisión. Me refiero a la Agenda 2030 presentada esta semana, un plan de actuación con el que el Ayuntamiento de Puerto Llano ha podido solicitar hasta 15 millones de euros en proyectos y 2 millones para fondos de biodiversidad, con los que llevar a cabo la adecuación de la zona verde de la Avenida Ciudad Real, la recuperación del Parque de las Pocitas del Prior y parte de la remodelación de las infraestructuras de la dehesa Boyal. Todas estas han pasado ya el primer corte porque el Gobierno de España los ha considerado válidos para poder concursar. Pero con los otros 15 millones solicitados se piensa establecer la conexión del norte y el sur del municipio mediante una red de carriles bici que atravesará el Paseo del Bosque, así como regenerar el mercado de abastos como mercado gastronómico y retomar el proyecto de peatonalización de la calle Alejandro Prieto, la regeneración integral del espacio público de la futura ciudad deportiva planeada en la barriada Fraternidad, una barriada en la que además se habilitaría un tanque de tormentas para prevenir los habituales problemas de inundaciones. También se pretenden rehabilitar espacios municipales en el edificio Tauro para crear un centro de juventud más céntrico, valga la redundancia, así como el refuerzo de los servicios del Parque Pozo Norte con equipamientos anexos, parque de ocio infantil y programas culturales y educativos en el Museo de la Minería. Y por último se plantea la rehabilitación de espacios verdes y estancias en la barriada de Cañamares, concretamente en las plazas de Curtidores y Diego de Almagro. Me dejo algunos otros proyectos en el tintero para no agobiarles y porque mientras les decía esto me acordaba del lema de la actual corporación: sueña, Puerto Llano, y pensaba si no sería un sueño, si no nos ocurriría como tantas veces, si todo pasaría a ser una realidad o no, si todo quedaría en el olvido. Y bueno, y ya por ir a lo práctico, les informo que estos proyectos estarían financiados al 85% por la Unión Europea y al 15% con fondos propios. Y el periodo de ejecución, en el caso de que la Unión Europea los aprobara,
no debería superar el mes de diciembre de 2029. Estos son los antiguos EDUSI, que ahora se llaman de otra forma, pero prácticamente es lo mismo. El procedimiento de selección se basa en un proceso de concurrencia competitiva, con lo que solo obtendrán financiación los proyectos que la autoridad europea considere mejor trabajados y factibles desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental. Espero y deseo que nuestros proyectos estén en el grupo de los elegidos para que nuestro puertollano sea y sueñe cada vez mejor. Se lo merece. Para finalizar, y aprovechando que nuestro paseo atraviesa un momento histórico, para bien o para mal, voy a echar mano de un estudio del año 2004 llamado Paseo de San Gregorio, Espacio Verde de Puerto Llano, que fue coordinado por Ángel Soguero Muñoz, con texto del mismo y de Agustín Pérez Motilla y las colaboraciones de Luis Fernando Ramírez Madrid y Félix Molina Ruedas. Con él van a conocer o recordar aspectos interesantes de nuestro paseo, especialmente del Paseo del Bosque, ahora en obras y tan desmejorado. El Paseo San Gregorio se asienta en lo que un día fue el ejido o Prado de San Gregorio. Así aparece en los callejeros del siglo XX. El ejido era el campo común a los vecinos de Puerto Llano, donde se encontraban las eras y solían pastar los rebaños y pasar también por ahí, discurriendo por su margen oriental un ramal de la Cañada Soriana que se dirigía a la zona más oriental del Valle de Alcudia. Ese caminito de los animales pasaba precisamente por el medio de lo que hoy es el edificio Tauro. La Cañada Soriana pasa por ahí. Bueno, pues había también un descansadero en el lugar donde hoy día se alza el edificio Tauro, que es lo que estamos diciendo, y anteriormente estaba la Plaza de Toros, o sea que en esa zona estaba el descansadero de la Cañada Real Soriana. El nombre de San Gregorio se debe a la ermita que se levantaba junto al ejido, bajo la advocación de San Gregorio, santo protector ante las innumerables plagas de langosta que asolaban estas tierras, cuya fiesta se celebraba el 9 de mayo. La causa del nacimiento de lo que hoy es el Paseo de San Gregorio se encuentra en la construcción de la casa de baños y en la importancia que fue adquiriendo a mediados del siglo XIX. Era necesario una zona para el solaz después de los baños. La figura del general Narváez, en este sentido, es clave. Por su afluencia se levantó la casa de baños y él mismo adquirió parte de la huerta del convento franciscano, terrenos que, junto a otros adquiridos por la Diputación Provincial, sirvió para crear una zona de expansión alrededor de la casa de baños, cuyo eje fue la plantación de árboles. Así, con el paso del tiempo y el crecimiento posterior de Puerto Llano, el ejido de San Gregorio se había transformado en amplios paseos que conectaban la Fuente Agria con la Virgen de Gracia, mientras que el paseo El Bosque, con una superficie total de 23.629 metros cuadrados, comprendía los terrenos desde la conexión con el Paseo de San Gregorio hasta pasada la Virgen de Gracia, y en él, y hablo ya en pasado, se encontraban zonas verdes, zonas de recreo para niños y mayores y el aparcamiento subterráneo. Por otra parte, aunque el Paseo El Bosque y el Paseo San Gregorio forman parte de un espacio físico unitario dentro del conjunto central de la ciudad, son entidades muy diferentes con su propio carácter. La remodelación del Paseo del Bosque en los años 80 por el arquitecto Francisco Bernalte Bernardo, con un proyecto de ambientación en la época romana, de ahí su lema de Forum, no hizo posible que el modelo previo del Paseo de San Gregorio, que se había desarrollado alrededor de la casa de baños, se extendiera a esta parte nueva. El vial que separa el Paseo de San Gregorio con el Paseo del Bosque era algo más que la calzada. Suponía la división entre dos paseos, entre dos maneras de entender distintas este espacio. Así, el Paseo de San Gregorio, que se había configurado a lo largo de muchos años, siempre bajo la idea de construir un lugar de sombra y frescor para el paseo y la charla, se caracteriza por una gran densidad de vegetación, de gran valor ornamental y diversidad de especies arbóreas. Estas características convirtieron sus aceras en las más transitadas de la ciudad,
El proyecto de remodelación de los años 90 a cargo de Mariano Magister Leskovic no rompió este diseño construido por el sentido común de muchos años, gracias en parte también a la movilización ciudadana para salvaguardar el diseño, la estructura y el arbolado de este jardín. Mientras el Paseo de San Gregorio, que había nacido para el paseo y la charla, mantenía su esencia, el Paseo del Bosque se remodeló con otras premisas muy distintas. La fundamental, relacionada con los problemas de circulación que ya emergían en nuestra ciudad, consistía en la construcción de un gran aparcamiento subterráneo al que se subordinaba la creación de las zonas arboladas. De esta manera, los arriates con árboles de sombra se situaban en los márgenes del aparcamiento, nunca configurando galerías arbóreas, con lo que el implacable sol del verano disuadía y mucho del paseo por la zona. Estos árboles que señalan el perímetro del bosque se caracterizan por su poca densidad, pues básicamente son plataneros, pinos piñoneros, cipreses, los que bordean este paseo y junto a los setos separan el espacio de la calzada para estacionamiento y circulación. Este paseo poseía 3 áreas definidas que, según el proyecto, se denominan: 1. Paseo popular, en la zona de los pares, enmarcada por una fila de árboles por su lado exterior. 2. Paseo romántico, en la zona de los impares, pérgolas, soportes y celosías de hormigón arquitectónico acompañaban al paseante, pero sin poderse revegetar por la escasez de tierra que había debajo. Claro, debajo estaba el aparcamiento. Y 3, espacio central. El paseo, a pesar de las obras, aún culmina con una fuente monumental y pérgola circular con pórtico delante de la ermita. Una fuente en homenaje al niño, con unas figuras infantiles que posteriormente fueron retiradas, y el resto del espacio quedó para el juego. En el centro, donde al principio se construyó un kiosco bar, se edificó después un restaurante de 3 plantas, no muy integrado en el conjunto. Los muros, jardineras y bancos que se distribuían por todo el paseo eran de hormigón arquitectónico. Finalmente, se consideraba que, aún existiendo diferencias muy importantes entre ambos recintos, se podía concluir que su consideración de zonas verdes urbanas destinadas al paseo y ocio de los ciudadanos hacen concebible su unificación, como ahora parece va a ocurrir, una vez que concluyan las obras que en breve parece ser se reiniciarán. Y bueno, esto es todo. Ya conocen un poco más de nuestro paseo, ya saben cómo era el Paseo del Bosque, las pérgolas, todo lo que había en él, que ya está demolido, y bueno, que seguimos esperando a que comiencen las obras y a poder volver a disfrutarlo. Esto es todo por hoy. Les espero la próxima semana aquí en Onda Cero para seguir mirando por Puertollano. Todos los jueves en Onda Cero Puertollano, mirando por Puertollano. Una mirada a la ciudad y su entorno crítica y constructiva. La mirada de Julián Gómez.